La palabra de Dios se llama: la obediencia te abre una amistad con el Espíritu Santo. Le cuento lo que me pasó con esta palabra. Ayer tenía una palabra casi lista, hermoso, precioso. Y hoy día a la mañana me levanté y me dijo: no, eso no vas a hablar de esto. Y estuve, como digo yo, de la pera buscando para hablar lo que el Espíritu de Dios quiere para usted. Amén. Así que preste oído para lo que el Espíritu de Dios le va a hablar y le va a enseñar. Hoy se llama: la obediencia te abre una amistad con el Espíritu de Dios. A ver, vamos a hablar un poquito. ¿Quién es el Espíritu Santo, hermana Jessica? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ay, el Espíritu Santo es... ¿Qué no sé cómo explicarlo? Pero... ¿Cómo es una persona? Amén. Es una persona. Es una persona. ¿Quién es el Espíritu Santo, Joana? El Consolador. El Consolador, sí, está escrito. El Paracleto, que es el Consolador. El hermano Carlos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo creo que es vida. ¿Es vida? ¿La Danixa? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Amén. Amén. Siempre hay un tema con el Espíritu Santo, porque otros dicen: no, el Espíritu Santo es una atmósfera, el Espíritu Santo es un espíritu, el Espíritu Santo es cuando uno llega, siente su presencia y siente un ardor, siente un cosquilleo. Hay muchas cosas que uno puede decir del Espíritu Santo. Pero, ¿quién nos dice quién es el Espíritu Santo? ¿Quién nos dice quién es el Espíritu Santo? Es esto. La palabra. ¿Ya? La palabra de Dios nos dice quién es el Espíritu Santo. No según lo dijo el pastor, no según lo dijo la hermana, lo dijo el hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Como lo dijo la Danisa, ¿cierto? Segunda de Corintios capítulo 3, 17. Dice que ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay... libertad. A ver, donde está el Espíritu del Señor hay... Libertad. Libertad. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Señor. Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Como dijo la hermana Jessica, la persona del Espíritu Santo es Dios. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, sabemos, hay una confusión en las iglesias, en lugares donde usted vaya, nadie tiene como una claridad, porque a veces nos quedamos solo con Dios, solo con Jesús, y eso se acabó el tema y nos olvidamos, algunos se olvidan del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice que estaban los discípulos y le decían a Jesús: Jesús, no queremos que te vayas. Yo lo estoy parafraseando. No queremos que te vayas, queremos que te quedes, quédate con nosotros. Y Jesús le dice: mira, ¿sabes qué? Mejor es que me vaya, porque yo les dejaré a uno mejor, a un consolador, a un paracleto, que es el Espíritu Santo. Amén. Que nos llevará a toda... ¿A qué nos llevará? ¿A toda? Verdad. A toda verdad. Si tenemos al Espíritu Santo, no seremos engañados. Entonces, hay una confusión. Mira, en Hechos 19:2 dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Les preguntó. No, dicen ellos, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. No habían oído de la llenura del Espíritu Santo, no habían oído quién era. Incluso si usted lee el contexto de ese mensaje, dicen que solo han oído del Espíritu Santo, pero del bautismo en las aguas, pero no del bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos no sabían. Y a veces hay iglesias que no está el Espíritu Santo y que solo hay emociones. Y donde está la iglesia tiene que estar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hay libertad y se nota la libertad. No una libertad de emoción, no una libertad de show, no una libertad porque hoy me siento bien, porque no es por sentimiento. El Evangelio no es por sentir, no es porque si hoy me siento bien, hoy voy a la iglesia y mañana no. Hoy peleé con mi esposo y hoy no voy a la iglesia. No es por sentimiento.
El Evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Entonces hoy el Espíritu de Dios va a hablar tu vida y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Hoy yo te voy a volver a recordar y te voy a traer del despertar de quién soy yo. Porque yo te ayudaré y si hay cosas, yo te alinearé. Porque sin el Espíritu de Dios no lo podemos hacer. Porque a veces el evangélico se frustra rápido y se cansa rápido. Y dice, no, yo no puedo hacerlo, no puedo ir, no puedo esto. Porque estoy con mi propia fuerza. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. El Espíritu Santo es tu ayudador. El Espíritu Santo te ayudará a entender la palabra. El Espíritu Santo te ayudará a no quedarte dormido. El Espíritu Santo te ayudará a ser mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, mejor esposa, mejor amigo, mejor amiga. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Amén. Pero nosotros debemos anhelarlo. Entonces, mira, hay una confusión ahí. Número 1, confuso acerca del Espíritu Santo. Dice, sí, he oído del Espíritu de Dios. Sí, el Espíritu Santo ahí. Dice, hay gente que grita. Ayer me preguntaba, pastor, usted su iglesia es una que grita y que está todo el día con el velo, duerme con el velo y estar ahí, así, todo eso. La palabra de Dios dice en Corintios que nosotros ocupamos el velo solo para profetizar y orar, ¿ya? Es bajo la cobertura del perito arquitecto de la iglesia. ¿Quién es el perito arquitecto de la iglesia? Apóstol Pablo. Él dejó establecido que las mujeres se cubran su cabeza solo por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, hay espíritus. La vida espiritual existe y es más real de lo que nosotros tocamos. Hay espíritus incubos, sucubos, esos son ángeles caídos. Hay hombres que tienen relaciones con espíritus, mujeres que tienen relaciones con espíritus en los sueños. Soñó con Brad Pitt o con Zabaleta y está feliz, pero no sabe qué es un espíritu incubo y sucubo. Y eso existe. No solo por eso, es un simple ejemplo, porque eso es lo que más se ve en la gente. ¿Ya? Pero hay muchas cosas. Entonces nosotros nos cubrimos. ¿Por qué? Porque la mujer es muy atacada mentalmente. La mujer es muy atacada y nosotros creemos que lo terrenal impacta a lo espiritual, a lo celestial. Por eso usted viene a la iglesia, por eso usted diezma, por eso usted ofrenda, porque todo eso impacta en lo espiritual. La palabra dice, lo que está atado en él, y lo que está desatado en la tierra está desatado en él. Ya, ahí se contestó. Entonces nosotros creemos en eso. Entonces hay una confusión del Espíritu Santo, hay una confusión del Evangelio. Familiarizado con el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo nací en una iglesia pentecostal. Pete, hermano. Tocaba en el banjo, bonito, precioso. Salvo soy. Salvo soy. Tan. Con guitarra y todo. Yo tocaba guitarra y todo. Era jefa de coro. Precioso. Tengo los mejores recuerdos de la iglesia metodista pentecostal. Fueron nuestras bases, ¿cierto, amor? Fueron nuestras bases. Amén, pero Dios nos lleva a crecer más. Dios no quiere que quedes estancadito, Él quiere más de ti. Entonces cuando allá el Espíritu Santo era las lenguas. Y solo nos quedamos con las lenguas y anhelamos que el Señor bautízanos con las lenguas y que las lenguas lleguen, Ya, eso, y después quedamos igual. Estábamos con las lenguas, maravilloso, pero la vida, algunos eran igual. Ya después no crecían, se quedaban con las lenguas, hablaban las lenguas, pero nada más. Porque la palabra dice que las lenguas son para edificarse uno mismo, ¿cierto? Entonces, quedan con eso. Pero el Espíritu de Dios es mucho más que solo las lenguas. Comunión con el Espíritu Santo. Mira, yo puedo tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero puedo pecar. Yo puedo tener el Espíritu de Dios en mi vida y puedo seguir siendo el mismo hombre y la misma mujer, peleador y peleador de siempre. Yo puedo tener el Espíritu Santo en mi vida y puedo seguir teniendo malos hábitos que usted sabe que el Espíritu de Dios no le agrada. Entonces, ¿puedo tener comunión con el Espíritu Santo? Claro que sí. Puede estar el Espíritu de Dios y puede estar un espíritu inmundo. Puede estar el Espíritu de Dios, el espíritu inmundo y su conciencia. Claro que sí. Pero Dios hoy nos está hablando. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy, iglesia? A ver.
La obediencia te abre una amistad con el Espíritu Santo. Hoy Dios te está llamando a que no solo tengas comunión con Él, sino que el Señor te está llamando a que tú seas amigo del Espíritu de Dios. Él quiere que tú seas amigo. ¿Por qué? Porque a veces hablamos con Él cuando tenemos comunión, pero no escuchamos su voz. No discernimos cuando es su voz. Y a veces hay hermanos que preguntan, pero pastor, ¿usted cómo sabe que Dios hizo eso? ¿Y cómo sabe usted que fue esto? ¿Por qué? Porque miren, yo me puedo decir que yo sí soy amiga de Dios. Yo me siento amiga del Espíritu de Dios. Me siento que cuando Él me habla, me corrige, yo lo obedezco. Y a veces lloro. Porque si Él me corrige, yo lo tomo. Obedezco. Él nos ve, Él nos prueba, Él es real. Él está aquí con nosotros. Amén. Entonces, hablamos con Él, claro. Señor, será bueno esto, Señor, acá, esto, acá. Pero no discernimos su voz. Podemos hablar con el Espíritu Santo, pero no sabemos quién es. No tenemos una mayor conexión con Él. Entonces, número 4, Él anhela que tú tengas una amistad con el Espíritu Santo. Y eso es cuando lo obedeces. Ay, pastora, ay, no me gustó. Ay, como que no me gustó la cosa. La obediencia me cuesta. Moisés, cuando estaba Moisés había un grupo y estaba el Coré. Ellos se levantaron en contra de Moisés. Miriam solo difamó de Moisés y Dios no le agradó. Entonces, cuidado, porque en sus ungidos está el Señor. Juan capítulo 15, 14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Escuchó? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, si yo le obedezco. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Dios quiere que tú seas amigo de Él. El Espíritu Santo anhela que tú lo conozcas más. El Espíritu de Dios no te quiere solo como una comunión pequeña, solo cuando tú lo necesitas. Señor, estoy mal. Ay, Señor, ayúdame. Por favor, Señor, abre las puertas, Señor. Solo cuando está mal. Pero después ya me olvido. Ay, estoy bien, tú lo solucionaste. Ya no voy a la iglesia, ya no hago nada. Tú ya me hiciste libre, ya listo, me olvidé. No. Dios anhela, iglesia, vino nuevo, que tú seas amigo de Él. Y los que son amigos de Él hacen lo que Él les manda. Obedecen. Ya miren, la definición, ¿cierto?, de la amistad según Jesús. Miren, a veces nosotros, hermanos, si le duele, le pido perdón antes le coloco el parche antes de la herida. A veces nosotros tenemos a Dios de nuestra imaginación, al Jesús de nuestra imaginación. Pero usted no debe ser según su imaginación, sino según la palabra. No, según el pastor. No, que el pastor me dijo. No. Según la palabra. Usted se debe enamorar de la palabra. Usted se debe enamorar del Espíritu Santo. Usted debe anhelar crecer más. Y no quedarse. Hay matrimonios que llevan 2, 3 años en el mismo lugar y Dios anhela que crezcan más. Pero a veces no lo hacen, no porque los pastores no lo han permitido, sino porque no ha habido obediencia. Entonces la definición, ¿cierto?, según la amistad de Jesús, no según yo que creo que es la amistad. Dice, la definición de la amistad de Jesús: no eres mi amigo porque salimos juntos, eres mi amigo porque haces lo que yo digo. El compañerismo, que es la comunión con el Espíritu Santo, nunca se convertirá en amistad hasta que ustedes lleguen a obedecer. Es posible tener comunión con el Espíritu Santo y estar en pecado, como les dije. Es posible tener comunión con el Espíritu Santo y nunca orar. Es tener comunión con el Espíritu Santo, leer la Biblia, perdonar y todo. Tener prácticas homosexuales, de todo. Y tener al Espíritu Santo. Porque al Espíritu Santo se le puede constituir, lo puedes colocar triste. Pero aún así, Él va a estar allí, pero no cerca.
se va a apartar. Es decir, el Espíritu Santo, pasamos tranquilos, sí, pero hay desobediencia. Amén. Y debemos anhelar tener la cercanía con Él. Espérame, ¿me espero un ratito? Hermana, ¿me puedes traer una fuente blanquita que hace ensaladitas ricas que haces tú? Un poquito de agüita y aceite. No, tráeme una fuente transparente, agua. Y creo que aceite tengo. ¿Qué va a hacer la pastora? Ahí ya lo ven, le vamos a mostrar. ¿Qué va a hacer de nuevo la pastora? Santiago 4, 7, 8 dice: someteos pues a Dios y resistid ¿a quién? No le tenga miedo. ¿A resistir a quién? Y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Otra versión dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Someteos, sinónimo de obedecer. Obedece a Dios y vas a poder resistir al diablo. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo no podemos. Muchas veces el ser humano quiere lograr las cosas solo. Y sin el Espíritu de Dios no vas a poder. Venir a la iglesia es también derribar las obras de la carne. Venir a la iglesia es decir: yo quiero crecer en los frutos de tu Espíritu. Yo quiero venir a tu casa porque quiero cambiar, porque quiero hacer una obra, ¿amén? En ti. Sí, déjamelo acá, por favor. Someteos, en el griego, porque usted sabe que la Biblia está escrita en griego y en hebreo koiné, dice, en griego koiné y en hebreo, dice subordinar, someteo, obedecer, reflexivamente, estar bajo una obediencia, someterse. ¿Ya? La obediencia es estar sujeto y uno se rinde en sumisión. La obediencia, la desobediencia, ya. Estamos con la obediencia, ¿cierto? La obediencia vas a poder resistir ¿a quién? Al diablo. El diablo son las obras de la carne, ¿ya? Lo que nos impide ver su gloria. El que cuando vienes a la iglesia no sientes nada. Ya, eso es. Eso es. Cuando todavía tienes malos hábitos y tú tienes que decirle al Señor: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero dejar estos malos hábitos, yo quiero dejar de enojarme, yo quiero dejar de hacer cosas que yo sé que a ti no te agradan. Y le dice al Espíritu Santo, y usted le pide ayuda. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es, ¿quién es? El Paracleto, el ayudador, el consolador, el ayudador de nosotros, amén. Ya, entonces Él es el Espíritu de Dios. Y usted le tiene que hablar al Espíritu Santo, porque es una persona. Si nosotros seguimos así, en desobediencia, número uno, no vamos a poder resistir las obras del enemigo, ¿cierto? No vamos a poder, porque no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y eso nos transforma a que somos desobedientes. ¿Cómo se llama su hijito? Vicente. Vicente, ¿es bueno ser desobediente o es malo? Es malo, ¿cierto? ¿Por qué es malo? Por ejemplo, tú cuando eres desobediente con tu papá, ¿qué te cuesta en obedecerle? ¿Haces tu cama siempre cuando te levantas? ¿Estás con el celular? ¿Te cuesta a veces dejar el celular? Y eso te cuesta, ¿cierto? Y ahí hay una de eso, ¿cierto? Pero después obedeces, porque no nos queda otra, ¿cierto? Tenemos que obedecer. Muy bien, Vicente, gracias. Entonces, hay desobediencia, y la desobediencia no nos permite hacer lo que el Espíritu de Dios quiere en nosotros. Miren, Lucas capítulo 6, 46 y 48. ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo obedezco a Dios, yo soy semejante a Él. Pero si yo no obedezco a Dios, yo soy semejante al enemigo. Porque ahí dice: los indicaré a quien es semejante, al que te lleva a lo bueno o a lo malo. Entonces, a veces decimos: Señor, yo voy a estar contigo, Señor, yo te voy a obedecer, Señor, te entrego mi vida.
¿no es cierto? Bonito, precioso, hasta en canciones, porque yo soy muy cuidadosa con las canciones que cantamos, porque a veces hay muchos compromisos que nosotros declaramos. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, miren, ahí dice, Señor, Señor, me llaman Señor, pero no hacen lo que yo digo. Hoy tú obedeciste, porque capaz que antes de venir pasaron cosas, hubieron situaciones, justo te peleaste, justo saltó la olla arriba, el plato arriba, no sé, hubieron cosas, siempre pasan cosas. Sobre todo cuando venimos a la iglesia o estamos tiempo retenidos, eso el enemigo lo sabe. Amén. Satanás sabe que hay propósitos en usted. Entonces, él no quiere que se cumplan los propósitos del Señor. Entonces, a veces le decimos eso, pero no lo obedecemos. No obedecemos al Espíritu de Dios. Le decimos, Señor, Señor, pero Dios te pregunta, ¿cierto? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? ¿Y quiénes son los amigos del Espíritu Santo? Los obedientes. Los que son obedientes. Los que hacen lo que el Espíritu de Dios quiere. No lo que ellos quieren. Por eso el Señor dice, yo no vivo yo, más Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya dejó de pensar en su necesidad, sino dejó de ser lo que el Espíritu de Dios quería para él. Por eso hasta el día de hoy hablamos del apóstol Pablo. Necesitamos obedecer. Cuando nosotros somos desobedientes, podemos resistir al Espíritu Santo, podemos colocarlo triste, podemos apagar el fuego que hay en nosotros, porque Él es fuego, Él purifica, Él limpia. Cuando mentimos, lo ponemos triste, y a la vez también hay veces que hay gente que se ríe del Espíritu de Dios y se burla, y es blasfemia, ¿ya? Dice que el único pecado que no le va a agradar, ¿cierto?, y que va a aborrecer es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia cuando el Espíritu Santo, a veces nos reímos de que Jesús nació de una mujer virgen. Cuidado, hay chistes que hay que tener cuidado. El Espíritu de Dios es santo. Es santo. Dios hoy quiere que tú seas su amigo. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en el holocausto y el sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinar. Miren lo que dice. La rebelión, la rebeldía, la desobediencia es como una adivinación. Es como la iniquidad de la idolatría. ¡Oh, qué exagerada, pastora! No, es verdad. Es verdad. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Esto se lo dijo Samuel, el profeta, el gran profeta Samuel. Si están viendo la serie de David, se lo recomiendo, Amazon. Amén. Que mire, le dijo, mejor, Saúl, es obedecer que los sacrificios. ¿Por qué? Porque él desobedeció. Le dijo, ¿sabes qué? Voy a tener misericordia, voy a tener piedad de este pueblo y no lo voy a matar. Y Dios le dijo a Saúl, mata a esta descendencia, a los amalecitas, mátalos a todos, aún incluyendo sus animales, todo lo que ellos tenían. Pero Saúl, a veces, nosotros queremos sernos Dios, hermano. ¿La pasó a usted o me ha pasado a mí? Parece que yo soy la única pecadora acá. ¿Queremos hacernos Dios? No, es que no hubo mala intención. Yo no creo que hubo mala intención. Dejémoslo así. Y malinterpretamos la misericordia con la piedad. Y queremos hacer nosotros Dios. Nosotros no somos Dios. Si Dios te manda a hacer algo, tú tienes que hacerlo. Sin quejar. Porque si Dios te está diciendo algo, o te está diciendo, oye, apártate de estas amistades, no te están haciendo bien, lo único que hacen es alejarte más de mi presencia. Te lo están diciendo. Y tú, no, pero es que un poquito vamos para acá y seguimos igual. No, pues. Si el Señor dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ojo. Entonces Dios te habla, porque si te habla es porque te ama. Dice la palabra que Él corrige a sus hijos que Él ama. No es cualquiera su hijo, no todos son hijos de Dios. No, a veces hay evangélicos que dicen, no, es que todos son hijos de Dios. Y viene el católico, tú también eres hijo de Dios. Y viene el idólatra, el brujo, también eres
hijo de Dios, hermano, perdón que le diga, pero no. No es así. Mire lo que le dice acá. Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece la adivinación. Dios aborrece eso, la bruja, la hechicería, la golería. Todo eso es aborrecible para los ojos del Señor. Si una bruja quiere arrepentirse, maravilloso. O sea, de repente Dios va a hacer la obra y nosotros lo abrazamos. Pero si sigue con las mismas prácticas, los mismos hábitos, estás lejos de Dios. Sigue un poquito de los católicos, un poquito de Dios, hermano. No es así. No es así. El Señor aborrece eso. Hoy día es el día de ¿qué? De Ramos. Ya, y hay gente que está metida igual ahí y conoce la palabra. ¿Y qué le hace eso, pastora? No, pues hermano, si Dios es claro con su palabra, a Él no le gusta la idolatría, no le gustan las imágenes. Lo único que hace es llevarnos, impactarnos a altares. Entonces esto le dijo Samuel a Saúl. Mejor es obedecer, mejor obedece. ¿Para qué te vas a poner a pelear con tu pastor? Mejor obedece, ¿para qué vas a pelear conmigo? No pelee, obedezca. Porque vas a hallar gracia delante del Señor y delante de sus pastores, porque sus pastores son sus padres espirituales. Ah, no, esto Dios no es de Dios, esto es de la pastora. Vamos a ver si es mío. Yo le voy a dar los versículos. Y viene la rebelión, le quitó. Miren la consecuencia de Saúl. Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Era ungido, el espíritu de Dios estaba con Saúl, pero la desobediencia hizo que el espíritu de Dios saliera de él. Entonces hay consecuencias cuando hay desobediencia, claro que sí. A Dios no le agrada. La desobediencia es una práctica que se considera un acontecimiento mental que esclaviza a la persona para no obedecer los mandamientos del Señor. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:6 dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de cosas. Antiguo Testamento, la fe de los grandes personajes de la Biblia, Abraham, Moisés, era la obediencia. Esa era su fe. Pero en el nuevo pacto, la fe es, la obediencia es la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. El Señor nos ha mostrado que Dios va a hacer grandes cosas, lo hemos visto, pero Dios quiere más. ¿Cierto? Nos ha mostrado que el domingo haremos 2 servicios en el día. Y yo sé que así va a ser. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios me ha mostrado que yo estoy feliz con mi esposo, con mi esposa. Y en la actualidad estamos como iban, como venían. Pero si Dios te lo ha mostrado, Dios lo va a cumplir. Dios restaura los matrimonios, iglesia. Amén. La desobediencia, número 1, nos aleja del propósito de Dios. Número 2, nos traerá consecuencias espirituales negativas en nuestras vidas. Y número 3, nos aleja de la voluntad de Dios. La desobediencia, si Dios te ha prometido que vas a ser pastor, pastora, Dios hay un propósito pastoral, hay un propósito grande para ti. Te has visto en sueños, en grandes campañas, yo no lo sé. Pero si hay algo que Dios ha declarado, la obediencia es la clave. Amén. Si no obedeces, el propósito del Espíritu de Dios no se podrá cumplir en ti. Puedes asistir, puedes llegar, pero si no perseveras más, no llegas mucho más al nivel que Dios quiere para ti, ese sueño, eso es lo que Dios ha declarado en profecía, en sueño, no se podrá cumplir. Porque la obediencia hace que nosotros nos alineemos al llamado. Mire, Jonás, ¿usted escuchó Jonás? No el Jonás acá de Punta Arenas que fue tragado por la ballena. No, ese no. El Jonás de la Biblia. Dice que Dios lo mandó. ¿Qué lo mandó a hacer? A ver, ¿qué se sabe la historia? A predicar. A Nínive. ¿Qué hizo Jonás, hermana Jessica? No quiso hacer caso. No quiso hacer caso. ¿Por qué? Porque ese sí a Dios, hermano. Él quiso hacerse Dios. Ese es el tema con nosotros, que a veces nosotros queremos hacernos Dios.
Queremos negociar con Dios. Queremos adecuar a Dios a nuestra forma. Y no es así. Entonces Jonás dice que Dios le dijo, Jonás, anda donde Nínive, tienes que ir porque yo voy a hacer tal cosa. Y después Dios vio, ¿cierto? Él iba a ir cuando le entregó el juicio. Sí, pues él iba a ir. Fue el tema cuando Dios cambió. Cuando él dijo, yo he visto a mi pueblo Nínive y mi pueblo Nínive se ha arrepentido. Dice que ayunó ellos, el rey ayunó, el pueblo ayunó, los niños ayunaron, los animales ayunaron, todos ayunaron. Y el ayuno es humillación. Y dice que cuando lo supo, ¿qué hizo Jonás? No quería ir. ¿Por qué? Porque Perlita quería mandar a Dios. A veces nosotros somos así. Yo digo nosotros porque igual me ha pasado. Yo quiero cambiar a Dios. Quiero que Dios se amoldee a mi manera. Quiero que Dios haga lo que a mí me conviene. Recuerde que el Señor no piensa como nosotros. ¿Tus pensamientos no son? No lo son. Y dice que se escondió y todo el tema, pero dice que en un momento se fue un arca, ¿no es cierto? Un barco gigante, no lo sé. Se fue ahí, ¿cierto? Ya. ¿Y estaba Dios con él o no? No. ¿Quién dice que no? O sea, Dios estaba, pero Dios no compartía lo que él estaba haciendo. Claro, no compartía. Ah, usted lo había ahí. Ahí está. Dios, donde hay propósito, Dios está. Y Dios tenía propósito con Jonás. Y como Dios tenía propósito con Jonás, la presencia de Dios igual estaba. Por eso lo tomó, se ahogó. ¿Te acuerdas que le hicieron el palito? Él salió perdiendo, ¿cierto? Sacaron suerte. Se fue allí y bueno, dice que un gran pez, porque eso sale en la Biblia, un gran pez lo tragó. Pero estaba la presencia de Dios, porque donde está el Señor hay propósitos. Entonces, cuando tú estás en desobediencia, Dios va a tomar tu vida. No esperes, no seas como Jonás. Hoy el Espíritu de Dios me está llamando, me está diciendo, dile a tus hijos que no sean desobedientes, sino que lo que yo les mande, lo hagan, por más que les cueste. Porque aunque no entendamos sus propósitos en el momento, no significa que el Espíritu de Dios no esté en medio de ese plan. No significa. Por eso una vez más le digo, nuestra fe no es un sentimiento. Nuestra fe en Dios, el Evangelio, no es porque por un sentir, porque hoy me siento mejor, voy a ir. ¿No es cierto? No es eso. Es por convicción, es porque yo sé que Él es mi Dios. David se iba a enfrentar a Goliat y venció, pero porque sabía quién era su Dios, sabía que tenía la victoria, porque era el Señor de los ejércitos, porque gracias a Él, gracias al Señor, venció a un león, venció a un oso, y Él sabía su identidad. A veces la iglesia de Cristo no tiene identidad, no conoce su fe, no activa la fe de Cristo. Solo cree que es venir a una iglesia y nada más. Hay que involucrarse. Si usted, por eso yo le digo, usted va a ser miembro, si es miembro, usted va a recibir mi llamada, usted va a recibir la llamada del pastor, usted va a decir, oye hermanito, ¿cómo está? Lo va a recibir porque es miembro, porque se unió a una familia congregacional. A veces queremos solo aquí nomás, no, yo ahí nomás y listo, estoy bien. No, pues, si obedecer a los pastores también es parte de obedecer al Señor. Amén. Hermano, la desobediencia nos hará esto y muchas cosas más. ¿A qué nos sometemos? Romanos 6:16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a algunos como esclavos para obedecerles, sois esclavo de aquel a quien obedeces? Ya sea pecado para muerte o de obediencia para justicia. Hay dos caminos. O obedecemos, ¿no es cierto?, el pecado que va a ser a muerte, o obedecemos la obediencia que va a ser la justicia, y esa obediencia es del Señor. Cuando es de pecado, va a estar la mentira, va a estar el engaño, va a estar la infidelidad, va a estar todo eso. Pero si está la obediencia de Dios, la justicia, va a estar la verdad, va a estar lo activo del Espíritu de Dios, va a estar el fuego del Espíritu de Dios. Hay dos caminos. ¿A qué te vas a someter? No, es que yo ya llevo años así.
yo estoy bien así. No, y a mí nadie me va a decir nada. Yo estoy bien, a veces voy a esta iglesia, voy a la otra, voy acá, voy aquí, voy allá. Afirme su paso, haga raíz en una casa de oración. No es tiempo, Dios viene pronto. Cantamos, ¿usted escucha la letra que cantamos? Casi todas las alabanzas son de arrebatamiento, de anhelar la venida. Todas declaran eso. Que el Señor viene. Maranata, Cristo viene. Este mundo va a pasar, sus deleites va a pasar, su afán por tener más dinero, más plata, va a pasar. Pero Él no va a pasar, iglesia. Debemos anhelar en qué camino nos vamos a someter. ¿Cómo venzo la sujeción errónea? Porque nosotros hay una mentalidad errónea. Hay una rebeldía en nosotros. ¿Cómo fue que hizo Adán y Eva? ¿Obedecieron o desobedecieron? Desobedecieron, ¿cierto? Fueron engatusados. La serpiente le dijo, oye, ¿sabe qué? Come este fruto. ¿Le dijo así? ¿O lo engatusó? El enemigo entra engatusando. Despacito entra. ¿Le has visto una puertita chiquitita? Te va a quedar la cremis. La cremis, hermano. Porque, no, sí, yo pareciera que no fuera nada. No, usted tiene que, ojo, piojo. Hermano, no, tiene que tener cuidado. Estad alerta. Vuestro adversario anda como león rugiente a quien devorar. Estad alerta. Estad alerta en mi casa, estad alerta en mis hijos, estad alerta en mi familia, estad alerta en mi esposo, en mi esposa, estad alerta en la iglesia, estad alerta. Entonces, ¿cómo venzo esto? 2 Corintios 10:5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos razonamiento altivo, sí lo tenemos. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio, o sea, pisándolo. Para que despierte, hermano. A la obediencia de Cristo. Mire, una persona, ¿cierto? Que la mente es gobernada por su alma. El alma está la voluntad, están las emociones, están todas las expresiones del ser humano. Está la emoción y la mente. La hermana Juanita llegó y me miró con desprecio y no me saludó. Y ahí usted está triste, está enojado, hasta peló a la hermana Juanita. Uy, la hermana Juanita tiene la oreja roja. A ver, enojado con la hermana Juanita. ¿Por qué? Porque ahí gobierna sus emociones, su alma. Pero cuando nosotros nos sometemos a Cristo, obedecemos al Espíritu Santo porque Él nos da obediencia. Mire, ya mi alma, ya mi emoción está procesada. Mira, va a la mente, ya no la Juanita no me saludó, pero llega la palabra de Dios y me dice, amad a vuestros hermanos, amad a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya la hermana Juanita llegó al lado. ¿Usted no la va a saludar, hermana Juanita? Porque parece que sí estaba enojada. Entonces usted va a llegar y le dice, Dios te bendiga, hermana Juanita. Y algo corta, algo rompe. Porque capaz que la hermana Juanita fue engatusada por un cupucheo, por algo, por un mal comentario. Entonces ahí usted vence a través de ¿qué? De la fortaleza de la palabra. ¿Por qué? Porque ese es el amigo del Espíritu Santo. Te llevará a toda verdad. No de acuerdo a tus emociones, no de acuerdo a lo que tú sientes, sino a lo que Él siente, a lo que Él quiere. Porque Él es una persona. Pero nosotros debemos darle lugar. Amén. Y así debería ser. Mente, voluntad, están las emociones, pero tiene que ser procesada por la Biblia, por la palabra, por el Espíritu Santo. Consecuencia de la desobediencia, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán justos. Amén. Ese fue el Señor. Ese fue Jesús. Porque Él fue obediente. Amén. Consecuencia de la desobediencia, que seremos constituidos pecadores. Porque no vemos la sangre de Cristo, porque no nos acercamos a Él. Queremos ser igual. Quiero moldear a Dios a mi manera. La obediencia se aprende. Jesús obedeció a ser obediente.
Siempre lo que lleva de Dios va a ser llevarte a eso. ¿Y cuesta la obediencia o no? Ya, una hermana nomás sin ser la prueba, ¿sabes? ¿Cuesta ser obediente o no? En su trabajo. ¿Él solo ve su trabajo nomás? No, yo no te van a hacer esto, pero ahora tengo que llegar a fin de mes, ¿cierto? Pero a veces las cosas de Dios no lo vemos así. Como que lo de Dios lo posponemos. Como que no es importante. Y créame que Dios paga mucho mejor que el mundo paga. Amén. Yo lo he vivido. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Jesús estaba en el Getsemaní, que iba a morir de la cruz del Calvario, y le dice a Dios, no quiero morir, que pase esta copa. Y luego dice, pero que se haga tu voluntad. Y aprendió a obedecer hasta la muerte en la cruz. O sea, la obediencia se aprende. Usted va a aprender ser obediente. ¿A quién me someto? Mire, ahí está. ¿A quién obedezco? Número 1, al Espíritu Santo. ¿Dónde está eso, pastora? Juan, capítulo 15, 14. A nuestros pastores. ¿Dónde está eso, pastora? Hebreo, capítulo 13, 17. En la palabra, Juan 14, 23. A nuestros padres y a nuestra madre. Proverbios 6, 20. Y a las autoridades públicas. A la ley. Porque a veces hay hermanos evangélicos que son medio rebeldes igual, po. Como que, no, po, porque yo no voy a pasar nomás en el semáforo rojo y le doy nomás. A mí nadie me dice nada. Y nosotros debemos mostrar el ejemplo de Cristo. Porque Cristo está en nosotros. Y si está el Espíritu de Dios, es mi amigo, yo voy a obedecer. Padres y madres, ha sido padres malos, han habido padres malos, madres malas, sí, lo sé. Pero obedecer quiere decir sujetarse, perdonar, soltamos el perdón. Capaz que el testimonio, los frutos de esta persona no es digno, pero lo perdonamos, amén. Eso es una parte también de obedecer. Siempre la obediencia te llevará al triunfo. Josías tuvo sabiduría, dice que a los 8 años empezó a reinar hasta los 31 años. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando no se aparten a la derecha ni a la izquierda, quiere decir que fue obediente. Josías. Ananías derribó su temor porque obedeció. Mire, Hechos capítulo 9, 17. Ananías fue y entró a la casa y después de poner las manos sobre él, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me has enviado para recobrar la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué fue Ananías obediente? Porque fue en el momento que Saulo de Tarso se había convertido a Cristo. Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia. Dios le cambió el nombre por Pablo. Era un perseguidor, asesino, mataba a niños, mataba a adultos, mataba a gente que seguía el Evangelio. Y de repente recibió al Espíritu Santo, dice que se le apareció. Jesús le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Y ahí él quedó ciego. Y dice que Dios le habló a Ananías y le dice, anda donde Pablo, anda donde Saulo y colócale las manos y será sanado. Y Ananías le dice, muy de nosotros, muy de nosotros. Muy. Ay, pero Señor, él es perseguidor de la iglesia, porque nosotros lo justificamos. Y como lo justificamos, es peor, hermano. No, mejor ni decir nada. Y justificamos y decimos, no, pero él me puede matar, él puede hacer esto. Y dice que obedeció y que quitó su temor, su miedo, porque el miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios. Y si hay miedo, debe renunciar para que Dios lo haga libre. Entonces él derribó el temor con la ayuda del Espíritu Santo y fue y puso mano donde Saulo de Tarso y Dios lo sanó. Y Dios lo llenó. Obedeció. Pese a su temor, obedeció. ¿Fue con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo te ayudará a toda verdad. A toda verdad. Estamos terminando, hermano, no se queda bien. Cuando obedeces al Espíritu Santo, Él te unge, Él te habilita, Él te conoce, Él te habla, Él te considera amigo.
Cuando no, a ver, el amigo de este mundo, ¿no es cierto? Usted debe tener amigos o amigas. Si no lo tiene, aquí tiene una amiga. Entonces, mire, cuando es el amigo y el amigo te falla, usted se enojó con el amigo, ¿cierto? Y algunos amigos han fallado fuerte, ¿cierto? Entonces hay algunos amigos que ya uno no habla más con ellos porque están decepcionados, porque han fallado, etc. Pero el amigo que Dios dice que es perfecto, Él te va a llevar a toda verdad. No tiene que estar el Evangelio de acuerdo a tu pensar, sino de acuerdo a lo que dice la palabra. Dios dice que Él es el amigo. Y si Él no falla, Él no te va a fallar como la amiga Juanita. Él va a ser fiel. ¿Qué quiere decir? Que si tú lo obedeces, todo lo que Él te diga, tómalo. Y hazlo. Sí, porque a veces lo tomamos y decimos amén, pero no lo hacemos. Entonces tomamos y lo hacemos. Eso es ser amigo de Él. Y si obedecemos al Espíritu Santo, Él te va a ungir, Él te va a habilitar, Él te conocerá, Él te hablará y Él te considerará amigo. Lucas 4, 18, 16 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas al pobre, me ha enviado a sanar, esto le encanta a los evangélicos, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar la libertad al cautivo, dar vista a los ciegos, maravilloso, las señales, a poner en libertad al oprimido, a predicar el año agradable del Señor. Amamos eso, amamos sus señales, pero hay que ser amigos del Espíritu Santo. Y eso Él me dará ungimiento, me dará presencia. Le dejo cuando eres amigo del Espíritu Santo, aunque pases por las aguas, aunque pases por el río, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no se te dará la opresión y no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Miren. Esto se pone bravo. Hay que bajarlo, perdón. Es que no, hay que bajarlo de arriba, de ahí. Ya lo voy a dejar acá. Mire, Mateo 14, 25, 31. No tengas miedo, Pedro le contestó. Señor, si tú eres Dios, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti, caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia donde Jesús. Amén. Usted sabe que Jesús caminó sobre... Ya. El ungido, el que es amigo de Dios, el que es amigo de Jesús, usted no se conforma y dice: no, yo estoy bien viniendo a la iglesia, estoy bien. No, Dios te está diciendo que Él quiere ser tu amigo. Él te está diciendo que Él te va a ayudar a todas las cosas. Bueno, yo quiero ser amigo de Él. Y dice que cuando es ungido, que es representación del aceite, dice, te habilitará, ¿cierto? Te respaldará, te ungirá. Y aquí dice que Jesús caminó en las aguas. ¿Por qué caminó en las aguas? Si se lo sabe, no me lo digo por qué, porque lo que voy a hacer. ¿Por qué Jesús caminó en las aguas? ¿Por qué Jesús caminó a las aguas? ¿Cómo lo logró? Si dice la palabra de Dios que Él vino como hombre, tal como tú y yo. No, porque era Jesús, pues Él lograba todo, porque Él estaba seguro con quién era. O sea, Él estaba seguro de que Él estaba conmigo. Claro, Él tenía identidad. Claro, porque era el ungido de Dios. Entonces Ya. sabía que pasar por las aguas Él no le iba. Y el ungido, ¿qué representa cuando Samuel ungió a David, Joan? Lo ungió con aceite. Entonces, Jesús estaba lleno de aceite. Lleno de aceite. Él estaba ungido. Él estaba ungido. Mire, flota el aceite y no se moja, no pasa. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere para ti. Él quiere que aunque camines en las aguas, no te ahogarás.
Amén. Jesús estaba ungido, estaba lleno de aceite, flotaban las aguas. Y Pedro también lo pudo lograr. Solo que si usted lee el contexto de la palabra, dice que vino el miedo, escuchó el viento, porque eso pasa. Cuando nosotros estamos en el mover del Espíritu, hermano, va a haber cosas. Va a haber cosas que se van a levantar. Pero eso no puede impedir el propósito que el Espíritu de Dios tiene para ti. Mi esposo no quiere ir. Yo, vaya usted. Porque algo Dios va a impactar en su esposo. Porque por los frutos se conoce el árbol. Amén. Ahí flota. Jesús estaba ungido. Estaba lleno de aceite. Y Dios te quiere ungir. Amén. Él te quiere ungir para las buenas nuevas. No, que falta no, yo no sé. No, no eres tú, es el Señor. Ese es el tema. Es que lo empezamos a mirar nosotros. Y ese es el error más grande. Porque es el Señor. Es el Señor que habilita y que prepara. No nosotros. Él quiere que tú camines por las aguas. Las aguas son las dificultades. Cuando estés caminando en las aguas es el Espíritu de Dios también. Y cuando estés caminando en las aguas, sí van a venir vientos, van a venir cosas, va a venir miedo, porque vas a ver que estás ahí transparente, ahí, y puedes caerte. Pero si tienes fe vas a lograr llegar a donde Jesús. Pedro logró llegar, estar con Jesús. Y estuvo con Él. Porque Él es tu ayudador, Él es el Paracleto. Jesús, el Espíritu de Dios, quiere ser tu amigo. Y si la obediencia abre una amistad con el Espíritu Santo, ¿cuál es la clave de eso? Es la obediencia. Jesús logró todo eso no solo porque era hijo de Dios, sino que Él fue obediente, lo leímos. Aprendió la obediencia hasta la cruz, hasta muerte de la cruz. Tuvo que aguantarse las humillaciones de los fariseos, las burlas de los fariseos. Se tuvo que aguantar. Se tuvo que aguantar que le dijeran, este echa fuera demonios en nombre de Belcebú. Se lo tuvo que comer. Él aprendió a ser obediente. Él vive lo que tú vives. Él sabe el peso del pecado. Pero Él te dejó algo más grande, que es el Espíritu Santo. Él te puede sacar de las drogas. Él puede sacarte de los vicios. Él puede restituir tu matrimonio. Él te puede sanar. Él te puede libertar. Aquí tenemos grandes testimonios de que el Señor ha hecho. ¿Cierto, hermana Jessica? Amén. ¿Cierto, hermano Cristian? ¿Cierto, Danixa? ¿Cierto, Marcelo? ¿Cierto, Joana? ¿Cierto, Dani? Amén. ¿Cierto, Joan? Todos tenemos algo que contar. Amén. Todos tenemos algo, pero Dios quiere más de ti, iglesia. Él no quiere que sigas viviendo en una religión. Él quiere que seas ungido. No, es que pastora, yo no soy pastora, yo no necesito el ungimiento. Todos necesitamos ser ungidos en el Espíritu Santo. Todos necesitamos obedecer para que Él nos haga una apuesta de amistad. Para que cuando tengas que decidir y tomar decisiones en tu proyecto, Él te dé la sabiduría para tomar las buenas decisiones. Dios es un Dios de detalle. El Espíritu Santo es un Dios de detalle. Dice la palabra de Dios que Él tiene contado todos nuestros cabellos. Él los ama tanto, iglesia. Pero te conformas a la religión de esta tierra. El Espíritu de Dios está aquí. Y Él te quiere ungir para sanar al enfermo, para dar vista al ciego. Él no quiere que sigas igual. La obediencia nos abrirá la puerta para tener una amistad con el Espíritu Santo. Si sigues igual, iglesia amada, lo único que traerás más en ti es una religiosidad y una desobediencia. Y los propósitos que el Espíritu de Dios quiere hacer para ti, porque todos ustedes tienen un propósito, no se cumplirá si no nos sometemos a Dios, porque someternos a Dios implica someterte a tu pastor, porque tu pastor y tu pastora siempre va a querer lo mejor para ti, no va a querer lo malo. Someternos a Dios no significa cambiar mi carácter. Si antes era mala y era pesada, ahora sé buena. Si antes decías garabato, ya no tienes que decir garabato. Debemos
amar al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, anhelar conocerlo más, apasionarnos e ir a evangelizar. No, es que antes yo estaba acostumbrada con 200, con 300 hermanos y ahora solo hay 5, hay 2. Dios no ve la cantidad de iglesia, Dios ve el corazón de las personas. Dice la palabra de Dios que iglesias enteras se quedarán, porque Dios va a ver nuestro corazón. Iglesia amada, nada puedes esconder delante del Espíritu Santo. Eres un libro abierto delante de Él. Y Él anhela que vuelvas a Él como antes tus inicios. Él anhela que te apasiones con Él, no con los hombres ni con las mujeres, sino con el Espíritu Santo. Él está aquí y Él anhela amarte. Él anhela que tú le obedezcas. El Señor te ama con amor eterno y amor que sobrepasa todo entendimiento. Pastora, pero yo no quiero ser como Pedro ni caminar a las aguas, no necesito eso. Todos necesitamos ser ungidos porque en medio de la prueba el que te va a dar fuerza para avanzar va a ser lo que el Señor deposita en ti. Cuando te digan, hoy tu hija no va a caminar, tu hija no va a hablar, tu hija no va a poder crecer. Tú dices, yo confío en el Espíritu de Dios que me ha llamado y en su nombre sanaremos enfermos y echaremos fuera demonios. Yo confío en el Dios que de lo imposible hace posible. A mi hija le dijeron que no podía caminar. A mi hija le dijeron que no podía hablar. Yo sí sé. Nosotros sí hemos pasado. Pero yo sí puedo decir que dentro de las aguas no me ahogué. Caminé por el fuego y no me quemé. Porque Él estuvo con nosotros. Y Él quiere estar contigo. Porque anhelas otras cosas que Él no anhela. Porque amas otras cosas que el Espíritu de Dios te dice que no está bien. David fue agradable a los ojos del Señor, no porque era perfecto, sino porque reconocía su condición delante del Espíritu de Dios y sabía que fuera de Él nada podía hacer. Y todas las veces cuando erraba decía y reconocía su condición delante del Señor. Eso es lo que ama el Señor. La obediencia te abrirá una amistad con el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Espíritu de Dios. Esa ha sido la palabra del Señor.